estamos en directo. Vale. Pues empiezo como empecé la semana pasada, con un warning. Un warning porque puedes pasar. Como dice aquí este señor, este tío es el que hizo una página que se llama Angel List, no sé si os suena, pero es como LinkedIn solo para startups. Y es un tío que lo podéis ver en Twitter, dice cosas con mucho sentido, con mucho criterio. Y este es un tweet de hace unos meses donde pues lo que nos dice es que habréis escuchado hablar del Bitcoin, un montón de sitios vendiéndoslo como hacerte rico fácil o un montón de cosas que realmente no son lo que es Bitcoin en realidad. Hay gente pues intentando vender su startup y hay que tener mucho cuidado con eso. Vale, pues puedes pasar. He dividido lo que voy a contar en tres partes. Una es Bitcoin, que es cómo funciona, cómo hemos llegado hasta él. Después la segunda parte voy a hablar de otros activos digitales como Ethereum, etcétera. Y en la última voy a hablar de los mercados, de criptomonedas, cómo surgen, cómo funcionan, qué riesgos hay, etcétera. Vale, pues espera. Pensaba que iba a ser muy larga esta parte primera de Bitcoin, pero me he puesto a investigar en internet y he descubierto que esto a continuación os lo voy a explicar mucho más fácil. ¿Cómo funciona Bitcoin? Muy fácil. Vale, esto no es así en realidad, pero seguramente mucha gente piensa que esto es la realidad. Mismo amigos míos, le digo, sí, Bitcoin tal y cual, me dicen, no tío, pero si eso es dinero que te puedes hacer en tu casa, eso no vale nada porque puedes hacer todo el dinero del mundo que quieras. Y no, es uno de los mitos que alguna gente tiene y viene de una desinformación, eso no es así. Vale. Voy a hablar a continuación de unos conceptos un poco más teóricos, un poco más aburridos, que igual parece que no tienen que ver con esto, pero creo que es importante como sentar bien las bases de lo que vamos a hablar para tener un criterio y una visión de conjunto y luego tomar las decisiones correctas. Vale, entonces, pues pasar. ¿Qué es el dinero? El dinero tiene básicamente tres funciones. Una de ellas es un medio de cambio con el que tú pagas un café o un bocadillo. Otra de las funciones es un almacén de valor, un almacén de riqueza, algo que tú, pues eso, lo que su nombre dice, algo que tú utilizas para conservar tu riqueza o tus posesiones. Y otro que es un poco consecuencia de las anteriores, cuando tú tienes una divisa que utilizas para comprar cosas todos los días o para guardar tu riqueza, pues al final una medida de contabilidad, que es en lo que mides tus deudas o en lo que mides pues cuánto dinero tienes. Bien, pues pasar. Una pequeña puntualización. El dinero en realidad es una medida de la eficiencia de tu tiempo. Es tiempo. ¿Sí? Es decir, si tú tienes dinero, pues no tienes que lavar el coche, te lo lava alguien, no te hacen las cosas en casa. ¿No? Y tú dispones del tiempo de los demás. Es decir, si yo soy un empresario, dispongo de tu tiempo. No tiene por qué ser el mío. Compro tu tiempo. Y tú trabajarás y emplearás tu tiempo para sobrevivir. O sea, en el fondo, sí, el dinero es tiempo. Sí, es muy curioso porque a las personas nos cuesta dar nuestro dinero a un desconocido, nos cuesta muy poco darle nuestro tiempo. En fin, pues pasa. El dinero es sobre todo poder, y esto lo sabía muy bien en la antigüedad los emperadores, reyes, etc., que acuñaban sus caras en las monedas de oro con las que pagaban a sus soldados. Y pagándole a sus soldados con esas monedas, le estaban mandando un mensaje también a los ciudadanos. Le estaban mandando el mensaje cuando el ciudadano iba a comprar pescado, le estaba diciendo al pescadero, paga tus impuestos con esta moneda o te mato. Y sí, ahora mismo el dinero no usamos monedas de oro para pagar el pescado, usamos dinero de esta forma, papel. Dinero hoy en día, hacer esto, pues vale muy poco. Vale esto, lo que es imprimir el papel, o también vale esto, mucho menos, darle un botón a un ordenador. Y esto, pues hay algunas personas que creen que es bueno, que es malo. Pasa. Esto es como ha evolucionado la base monetaria de dólares desde hace unos 100 años más o menos. La base monetaria es el conjunto de todos los dólares en circulación
más líquido, como el dinero en depósito en los bancos, las billetes, las monedas que puedes usar para pagarte cada día. Vemos que desde 2008 la cosa pues ha crecido un poquito para arriba. ¿Y esto por qué pasa? Porque los bancos centrales tienen una herramienta muy fácil y que les encanta de imprimir dinero para, en teoría, activar la economía. Entonces, que activen la economía, que sea una solución que funcione en realidad, pues algunas personas creen que sí, otras creen que no. Pues es un debate que les dejamos a los economistas. La realidad es que esto tiene unas consecuencias, y es que cuanto más dinero imprimen los bancos centrales, más pobre se vuelve la gente y menos poder adquisitivo tiene. Puede pasar. Aquí vemos cuánto valía $1 hace 100 años y cuánto vale ahora. Y vemos que ahora puedes comprar 20 veces menos cosas que hace 100 años, debido a lo que hemos visto antes. Y esto se acentuó más aquí. Antes, hasta el año 1944, los bancos centrales tenían que tener una cierta cantidad de oro en sus reservas para poder imprimir billetes. Pero desde ese año se eliminó eso, y a partir de ahí los bancos pudieron crear todos los billetes que les diera la gana. Y desde eso pues vemos todo lo que ha bajado el poder adquisitivo de $1. Vale. A continuación os voy a decir, sí, este es uno de los organismos en los que podemos conservar nuestra riqueza. Son pues, organismos de los que te puedes fiar y nunca te la van a jugar en la vida, como pues, este que tenemos a continuación. Pues decir solo un pequeño comentario. Sí, lo que queráis. Antes de Bretton Woods, ¿no? Sí. Lo que hay ahora se llama el dinero fiat, porque básicamente no tiene valor en sí, ¿vale? Tiene el valor que nosotros le damos. claro, bueno, tiene el valor o sea, lo impone el Estado, es decir, impone la circulación. Antes el dinero tenía un valor per se, bueno, tenía una parte fraccionaria del metal, vale, y eso tenía inicialmente eran todo de oros y luego fueron fraccionando para que hubiera una dinero en circulación. Tú podías ir al banco y decirle que te diera la cantidad de oro que correspondía a tu dinero. Ahora ya no puedes. Y ahí hay una implicación importante, ¿no? Es decir, cuando la reserva era oro, cuando en realidad el oro era lo que hacía, lo que está relacionado con tu moneda, eso implicaba que había un máximo de riqueza disponible, que era el máximo de oro que hay en el mundo, ¿vale? O sea, como mucho puede haber tanta riqueza. Pero luego solo los gobiernos lo iban cambiando porque iban haciendo cada vez tanto por ciento de oro que no. Pero bueno, en realidad había un máximo. Ahora, por ejemplo, que ya no hay ningún metal detrás que lo respalde, pues ya se puede imprimir lo que quiera, billones, lo que quiera, ya no hay límite, porque al final entonces el dinero ahora se basa simplemente en la imposición del Estado como medio de pago de eso, que no tiene un valor detrás. Esto mucha gente lo ve mal, pero tampoco es malo en sí, porque el oro per se, ¿por qué el oro tiene un valor? Pues el oro pues también es arbitrario, el oro no se come y bueno, tiene ciertas aplicaciones industriales y tal, pero no, también es un poco arbitrario. Sí. Sí, pero luego lo vemos en otra gráfica. Las aplicaciones industriales del oro pues, tienen un valor muchísimo menor que el mercado le está dando ahora mismo. Vale, pues este es uno de los organismos de los que te puedes fiar para conservar tu dinero. ¿Qué os pasa? Sí. No te lo quiero levantar, es que me hace gracia, me acordaba de un colega, ¿no? Por lo del oro, pues hay gente que dice, pues si van muy mal las cosas, compra oro, ¿no? Y mi colega decía, si van muy mal las cosas, lo que tienes que hacer es comprar latas de atún, escopeta y cartucho. Eso es lo único que te vas a ver aquí, porque lo que hemos hablado, el oro ni se come, ni nada, ni... Vale, pues tenemos los bancos, que son instituciones de los que pues, no tenemos otra opción hoy en día que fiarnos para guardar nuestro dinero. A veces fallan, no pocas veces. Entonces, que exista una alternativa a esos bancos sería una buena idea. Pues pasar. Estos son varios casos en los que la gente ha confiado en terceras instituciones, en terceras personas y les ha fallado. Pues lo primero, Lehman Brothers, la crisis del 2008 vino porque estos señores hicieron cosas con deudas que valían nada, dijeron que valían más y ya hemos visto lo que ha pasado. Hay una peli sobre esto muy buena, La Gran Apuesta, que lo cuenta y está muy bien. Este señor, no sé si sabéis quién es. Es el señor Madoff, que es un tío que hizo una estafa piramidal bestial
donde había gente de un montón de personas y bancos, el Santander se quedó pillado por ese tío. Este señor perdió el dinero de un montón de personas y ese dinero tiene una cantidad de unos 70.000 millones de dólares, que es una burrada. En Argentina pues ya hemos visto lo que pasó hace 15, 20 años, el corralito. De repente los ciudadanos llegaron un día y vieron que los bancos no le dejaban sacar su dinero, porque el gobierno no tenía más dinero. Y esto, Equifax, es una empresa de calificación de riesgo crediticio en Estados Unidos, que tiene datos de todos los estadounidenses, de cuándo pagan sus deudas, de si las pagan bien, si tardan mucho y muchísimas más cosas. Hace un mes, o unas 3-4 semanas, lo hackearon y un montón de información se filtró. Todavía nadie ha hecho nada con esa información, en teoría, pero es muy peligroso eso, porque te pueden robar tu identidad con el carnet, con el número de la seguridad social en Estados Unidos, pueden hacer un montón de cosas a tu nombre. Y es un problema muy serio. Un problema que pasa cuando confías en unas instituciones y pues no hacen las cosas bien. Vale, déjame ver qué viene ahora. ¿Y esto qué pasa? Pues pasa. Porque la estructura de la sociedad funciona así, con unos nodos centrales con los que todos estamos conectados y que tienen mucho poder. Entonces, si quitamos uno de esos nodos, nos quedamos aislados y la sociedad a hoy en día no puede continuar funcionando como funciona. La frase es brutal, me encanta. La frase, este señor es uno de los que puede que haya creado Bitcoin. En cualquier caso, el tío que creó Bitcoin ha aprovechado el trabajo de este hombre y es también un tío muy interesante. Este es su blog, podéis verlo luego y dice cosas interesantes. Entonces, esta es una de las formas que tenemos para guardar nuestro dinero y que no venga el señor de Bankia y nos lo lleve. No es una forma muy buena porque, por ejemplo, no nos protege contra el gobierno y los bancos centrales provocando inflación y volviéndonos más pobres cada día. Es una manera que tiene la gente, o sea, el sistema esclaviza a la gente mediante la inflación, porque eso significa que tu dinero con el tiempo va valiendo cada vez menos. Nosotros ahora no hemos vivido esa etapa, pero hay que ser muy conscientes. O sea, el sistema financiero es muy hijo de puta en el sentido de que lo que tú ahorres, que en el fondo ahorras tiempo para poder hacer con él lo que tú quieras, pues va perdiendo valor. Por eso es impepinable que tengas que seguir constantemente trabajando. Es una manera de que nunca pares de trabajar. Si fuera al revés, si fuera deflacionario, con el tiempo valdría más. Y podría suceder eso. Pero el sistema está pensado para eso. Y es muy curioso porque con la inflación, imaginemos que el gobierno tiene que pagar 10.000 millones de dólares y quien los paga son los ciudadanos. Pero si hay inflación, dentro de 50 años va a tener que seguir pagando esos 10.000 millones de dólares, pero como los impuestos van a subir porque el dinero va a valer menos, y lo va a estar recibiendo mucho más y... Las deudas, eso, claro, lo que se respalda en eso, las deudas, como el valor del dinero decrece nominalmente, las deudas van decreciendo en el tiempo. Entonces, a los gobiernos les interesa, en vez de ser estrictos consigo mismos y gastar menos y ser eficientes, pueden gastar lo que quieran, se ponen la tasa de inflación al 2%, que además está como objetivo en la zona, la tasa de inflación tiene que ser un 2%, que significa que la gente tiene que trabajar siempre porque sus ahorros tienen dinero. Y además los gobiernos no tienen por qué ser eficientes porque las deudas a largo plazo van valiendo menos. Es decir, una tiranía, es una hijoputez. Por ejemplo, en el crack del 29, en la Segunda Guerra Mundial, la deuda de Estados Unidos llegó más o menos al 100% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Ahora mismo está más o menos en el 300%. Pero sí, pero no os preocupéis, esta vez es diferente. España está al 100%. Sí. Esta siguiente forma pues es otra en la que la gente se intenta proteger de la inflación y no ha ido mal en el último siglo, no ha ido mal, como podemos ver a continuación. Hace, en los años 60 más o menos, una onza de oro, que es una cosa de este tamaño, unos 28 gramos y pico, valía $30. Esto, lo azul es la base monetaria, vemos cómo ha crecido, o sea, multiplicado por un montón. Y vemos que el precio del oro la ha acompañado bastante bien. Entonces, si tú tuvieras oro en los años 60,
habrías perdido mucho menos poder adquisitivo que si solo tuvieras dólares. Otra de las formas que la gente tiene para proteger su dinero de los gobiernos y de otras cosas no tan buenas es esta. Pero ojo, mirad lo que ha pasado aquí. Sí. Porque en el fondo el valor del oro es el precio de mercado, entonces con su poder... Sí, cuando pasó esto, un montón de esos sitios que veis de compro oro se fueron por ahí. Otra manera de quitarse la inflación es invertir en bolsa, que de hecho te beneficia. La mejor manera, digamos, sería invertir en un SP500, en una economía en general, porque si la inflación sube, normalmente los productos suben, ¿no? Suben de precio y tal, y las empresas pasan esa inflación a los consumidores. Los consumidores tienen cada vez que pagar más, están jodidos y tal, pero el propietario, el accionista, que puede ser vosotros, no se beneficia de esa inflación o al menos mantiene su poder adquisitivo porque a él los beneficios se los entrega solo la inflación del momento, ¿vale? Entonces, parte del oro, pues también tenéis acciones. Y lo mucho que ha subido la bolsa de Estados Unidos desde el 2007-2008, desde aquí, se debe justamente a eso. A que como hay más dinero disponible, pues Efectivamente, la buena inflación. hasta donde aguanta. Y esto pues, es otra forma que alguna gente toma esa decisión de guardar el dinero en una isla con agua muy caliente. No me parece mal. Y guardarme a mí mismo. Pero pierde valor también, ¿eh? Eso es cuando tiene mucho, por ahí pierde valor, porque la deflación, o sea, un menor poder adquisitivo porque sube la inflación, sube su Sí, contra la inflación no te proteges, pero contra los impuestos y... Sí, sí. Igual Pablo Escobar hacía eso. Pero quizás hacía eso. Hombre, cuando tienes mucho, que te pierdas un 2% de mucho, te da igual si tienes mucho. No, Bueno, si aquí debajo metes oro, pues entonces no. Pero bueno, es una forma que tiene mucha fricción, es difícil. Tienes que hablar con un abogado, tienes que tal, cual, y no es legal. Entonces, ese pequeño detalle ¿me también. vas a explicar cómo...? No, pero te vas a mucho más divertida. Vale. Bien, entonces a lo largo del tiempo mucha gente ha intentado crear monedas alternativas donde no existiera ese problema de la inflación. Una de ellas es esta. No lo conoceréis, yo hasta hace pues unas semanas tampoco tenía ni idea de lo que era, pero es básicamente una empresa que empezó en 1996 y hasta el 2008 fue creciendo gente. En el año 2008, que fue en el pico, los usuarios de esta empresa se estaban enviando entre sí al año 2.000 millones de dólares, que es bastante. Pero ¿cuál fue el problema de esto? Que era una institución centralizada. Entonces, ¿qué pasaba cuando hace 500 años tú decías, vale, pues me voy a inventar mi propia moneda? Que venía el gobierno, te mataba y tu moneda pues ya desaparecía, porque eras tú el emisor. Entonces en este caso es lo mismo. El gobierno de Estados Unidos les demandó por blanqueo de dinero, tal y cual, y aunque los cargos no fueron muy grandes, la empresa desapareció. ¿Cuál es el problema de crear una moneda centralizada? No, el problema de... Claro. Vale. ¿Cuál es el problema cuando creas una moneda? Que es difícil, hasta el 2009, era difícil asegurarte de que... Vale, pasa. Si el señor Vance le da un billete de $1 trillón a Fidel Castro y Fidel Castro se lo queda, tenemos la certeza de que el billete no viene de vuelta al señor Vance. Pero si este billete fuera un archivo digital, si fuera un documento que tienes en tu ordenador, no había ninguna forma de asegurarnos que ese billete no te lo había mandado a ti, a ti, a ti, a ti, y me lo había mandado de vuelta a mí para no perderlo. La única forma que había hasta entonces era una institución centralizada que tuviese acceso a la base de datos de todas las transacciones, como un banco, y se asegurase de que lo que tú tienes y le das a alguien ya no lo tienes. Entonces, sería pues, esto. Pues el banco tiene un ledger, un libro mayor de contabilidad con todas las transacciones, y si eso es centralizado es muy fácil controlarlo. Pero volvemos a lo de antes, si está centralizado tenemos que confiar en una tercera persona, y eso es el objetivo en el que mucha gente lo intentó, como Nick Sauer, que aparecía aquí, los de mucha más gente, y no consiguieron.
Vale, puedes pasar. Este es el caso de antes de lo que acabo de contar. Hasta 2008. Puedes pasar. A finales de 2008, en una lista de correo sobre criptografía y temas relacionados, un tío que nadie conocía de nada, de repente propuso, mandó un paper, que es este que podéis ver después, en el que proponía, pues tal cual pone, a peer-to-peer electronic cash system, que es pues un sistema de pagos de persona a persona, en el que no necesitarías confiar en una tercera institución. Y lo que realmente consigue es esto. ¿Cómo lo hacen? El ledger que vimos antes, el libro de transacciones, está en cada uno de los nodos de la red. Entonces, si tú eliminas a uno, la red sigue funcionando porque todos los otros nodos tienen el archivo. Este es otro enlace que podéis ver que explica pues, poco a poco todo. ¿Y cómo funciona así muy rápido Bitcoin? Bitcoin, claro, si todo un montón de ordenadores tienen que tener ese archivo a la vez y tienen que estar procesando las transacciones, asegurándose de que no sean fraudulentas, de que no estés gastando doblemente tu dinero, eso no es gratis, eso al final van a consumir electricidad, les va a costar dinero y es difícil, no se había conseguido hasta 2008, 2009, crear los incentivos de forma que esos nodos estuvieran dispuestos a gastar su dinero a cambio de asegurar la red. ¿Cómo se hace eso? Las transacciones en Bitcoin se agrupan en bloques, en el que caben un cierto número de transacciones. Cada bloque, la red, el sistema está diseñado para que se cree un bloque de transacciones cada 10 minutos aproximadamente. Entonces, los nodos, vamos para atrás. Cuando dices quiero enviarle mi dinero a Valentín, todos estos nodos reciben más o menos a la vez tu transacción y empiezan a analizar el archivo que tienen con todas las transacciones y ver si realmente tú tienes ese dinero para dárselo a la otra persona. Pasa para adelante. Y de todos esos ordenadores, el sistema está diseñado para que el que más poder computacional tenga es más probable que encuentre el próximo bloque, resolviendo una serie de algoritmos que no vamos a explicar ahora. Eso, ¿cómo ayuda a la red? Pues cuando tú creas un bloque, tú recibes una cantidad de bitcoins. Primero eran 50. Después, cada X tiempo se va dividiendo a la mitad, 25, ahora recibes 12,5. Entonces ahí está uno de los éxitos de Bitcoin. Alinear los incentivos de forma que los nodos aportan trabajo a la red. Esto no sé si ha quedado muy claro, si tenéis alguna duda intento explicarlo mejor. Vale. Pregúntale, ¿sabes? Si se entera. Entonces, aquí abajo vemos cada bloque está enlazado con el bloque anterior. Si tú creases un bloque fraudulento porque tú eres un nodo y tú dices, vale, pues voy a intentar mandarle mi dinero a Valentín y mandármelo a mí otra vez de vuelta, ¿qué va a pasar? Vas a crear el bloque, si eres más rápido que los demás, tienes más poder de computación, pues lo vas a crear. Pero ¿qué pasa? Hay muchos más ordenadores en la red y si tú no tienes más de un 50% del poder de cálculo, se van a dar cuenta de que tu bloque es malo y no van a seguir construyendo el blockchain. El blockchain es lo que le llamó el tío que creó Bitcoin a esta estructura de datos. Es una cadena de bloques. Entonces no van a seguir construyendo a partir de tu bloque malo, sino que van a volver al anterior y van a seguir construyendo sobre el anterior. Los TX que serían operaciones en cada bloque. Sí, TX es transacción. Entonces el bloque está definido por tiempo. No, por tamaño. Cada bloque tiene un límite de 1 mega. Y ahí hay Y mucho... eso define en 1 mega, definirá, yo sé, 500 Claro. operaciones. Sí, eso define el máximo de transacciones que la red puede procesar por unidad de tiempo, que son más o menos unas 3-5 por segundo. ¿Y el poder computacional qué era? El poder computacional, vale. Es la capacidad de procesar transacciones.
Las transacciones están encriptadas, entonces hay una llave, Sí. se lanza una llave pública, una llave privada, entonces luego eso cuando casan, mediante un algoritmo que sí creo que tiene que ver con identificación de números primos, que como siempre hacen estas cosas tal, entonces tienes que machear las dos claves. Para eso computacionalmente es un recurso, alguien tiene que tener un ordenador, alguien tiene que alimentar ese ordenador, entonces eso se hace público, entonces intenta resolver, todo la red intenta resolver ese machado, ¿vale? De red pública y red privada para asegurar que la operación es verdadera, ¿vale? Vale, Entonces, en cada bloque no solamente hay estas cosas, hay alguna cosa más. Uno de esos parámetros es la dificultad, que una parte del algoritmo es que tú tienes que crear, vale, hay unas funciones que se llaman de hash, que es que tú le metes cualquier cosa y saca un string, una cadena de caracteres. La dificultad es que cuantos más ordenadores hubiera en la red, si esa dificultad no crece, se crearían más bloques en menos tiempo y al final habría más inflación y eso no sería bueno. Entonces lo que hace el algoritmo es que tú tienes que juntar toda esta información que tienes en un bloque y meterlo en esa función de hash y sacar un resultado. Ese resultado tiene que tener un número de ceros al principio. Entonces, cuantos más ceros tenga que tener, más difícil es el algoritmo. Entonces, si el sistema ve que hay poco poder de cómputo de cálculo, va a decir, vale, pues tú tienes que sacar menos ceros. Si ve que hay muchos, tienen que sacar más ceros. Y la dificultad ha ido aumentando con el tiempo de forma exponencial. Por eso mucha gente, luego lo cuento, dice que puedes hacerlo en tu casa. Hace 8 años podías, ahora ya no puedes. Vale, pues esto yo creo que más o menos, si tenéis alguna duda, esta parte es... vale, pues puede pasar. Vale, ahora vamos a hablar de algunos mitos de Bitcoin, que es que dinero ilimitado, no hay dinero ilimitado. El sistema está diseñado de forma que al final del tiempo, dentro de unos 120 años aproximadamente, se llegue al límite que está diseñado, que son unos 21 millones de bitcoins. Cuando se cree la moneda 21 millones, no se va a generar ninguna más. Y una comparación así para que lo veáis más claro. Si hoy en día cada uno de los millonarios que hay en el mundo intentase comprar un bitcoin, no podrían comprarlo, porque hay más millonarios de los bitcoins que va a haber al final de la historia. ¿Puedes repetir eso? Sí. Para ser millonario tienes que tener $1 millón. Si sumas el número de todas las personas en el planeta Tierra que tienen más de $1 millón en la cuenta del banco, es un número mayor que 21 millones. Es bastante mayor, hay miles de personas que tienen. Eso lo que quiere decir es que a largo plazo lo que intentan hacer es que en vez de ser inflacionaria la moneda sea deflacionaria, porque lo que buscaban era lo que le da valor a algo es que sea escaso. Por eso Eso. la gente compra ahora, porque es una cantidad escasa. Si juntásemos todo el oro que se ha extraído de la tierra hasta hoy, lo derritiésemos, lo fundiésemos, se podrían llenar 2 piscinas olímpicas con todo el oro de la historia. Y por eso tiene valor, porque es escaso, muy escaso. Bueno, el oro tiene otra cosa, no es casual que se utilice, ¿no? El oro es de los metales, el metano y tal, porque con el tiempo no se degrada, que es una de las cosas importantes para una moneda, que con el tiempo no tiene valor físicamente, no se degrada, en el pasado no haya sucedido. Pero bueno, el millón de Bitcoin es importante, pero yo creo que eso, fíjate, Sol, ya como un comentario, eso puede ser problemático, porque claro, eso quiere decir que al final un Bitcoin vale muchísimo, con lo cual no te va a valer en el día a día. A largo plazo un Bitcoin no te va a valer. Otro mito. Bitcoin es infinitamente divisible. Puedes tener medio Bitcoin, puedes tener 0,001. Ah, eso no lo sé. Sí. Esa es una duda que tenemos todos al principio. No tiene ni idea. Pues sí. ¿Y cómo lo haces? No es por... O sea, no es unitario, no es un Bitcoin. Es hasta 10 a la menos 9 que puedes enviar. Vale, entonces eso hace que... Claro. que El puedas tío fraccionar calculó mucho. este número de forma que si al final Bitcoin tuviese una capitalización igual a pues, las monedas que se usan hoy en día,
ese 10 a la menos 9, que es la mínima unidad, tuviera un valor más o menos igual al de un céntimo. Pues, Está bien pensado todo, ¿no? Entonces vale, sí. no lo sabía. No lo sabía. Aquí vemos cómo está la cosa. Aquí se generó y en los primeros años hubo muchísima inflación porque con cada bloque la recompensa era de 50 bitcoins. Ahora mismo estamos aquí. O sea que lo que queda es mucho menos que lo que se ha generado ya. El periodo más inflacionario ha pasado ya. Vale. Lo siguiente. Esto es lo que piensa que mucha gente, que Bitcoin, que tu abuela se puede poner en casa, ahí le da al ordenador y empiezan a salir Bitcoin volando. Y no. Pues pasa. Oye, pero qué entrañable la mujer esta, ¿eh? Yo no me acuerdo. Vale, aquí vemos la dificultad, que es lo que comentaba antes. Tú ves bien. Al principio era muy baja, porque solo se habían diseñado algoritmos que pudieras ejecutar usando la CPU de tu ordenador. Hasta aquí. Aquí, a mediados de 2010, un tío descubrió que... Muy buenas. Saluda cuando pasas por delante. Muchísimas gracias. ¿No te quieres quedar? La verdad es que no, pero gracias por el ofrecimiento. Es de Bitcoin, ¿eh? A mediados de 2010, un tío vio, un programador de Estados Unidos, vio que con su GPU, que es la tarjeta gráfica, podía paralelizar el cálculo de bloques de forma que su ordenador generaba casi todos los bloques de Bitcoin. Y ya veis el salto de dificultad que hubo. Tened en cuenta que esto es logarítmico. Esto es un salto muy grande en un periodo de tiempo muy corto. Y el precio de Bitcoin, entonces había mercados que eran bastante cutres, pero el precio estaba más o menos en 0,008, o sea, menos que un céntimo por Bitcoin, y en 5 días, después de que el tío descubriera esto, el precio se multiplicó por 10, ya valía 8 céntimos. ¿Y por qué? Porque la gente se empezó a dar cuenta de que en su casa ya no podía generar bloques, ya no podía procesar transacciones a la misma velocidad que los que usaban GPUs. Vale, pues entre 2010 y mediados de 2013 el desarrollo en GPUs y en FPGAs No sé qué es FPGA. son circuitos integrados. Dedicados exclusivamente a resolver Bitcoin. Sí, más o menos. Creo que se pueden programar, pero no Hay sé. gente que se monta granjas de Bitcoin con Sí. Raspberries. No, eso ya no. Las Raspberries ya... Ya, o sea, se las montaban ya. Vale. Lo que se usa ahora es ASIC, que son las siglas de Application Specific Integrated Circuit, circuito integrado para aplicaciones específicas. ¿Qué puedes pasar? Es una cosa como esto, que vale una pasta, 3, 4, 5, 6 mil pavos, y que limita que tú puedas comprarte uno de estos y empezar a procesar bloques, o no, el coste de tu electricidad. Cuando el precio sube, mucha gente con los mismos recursos ve que es más posible generar bitcoins, entonces la dificultad aumenta y se vuelve a equilibrar. Ahora mismo un bitcoin vale unos $5.000. El dinero, sí. El dinero que te cuesta en electricidad generar un bitcoin más o menos es también de $5.000. Si fuese más barato, al final habría más gente que dijera, Bueno, algo se llevarán, claro. Claro. Algo menos de 5 Sí. minutos. pero lo que se lo llevan es más porque la electricidad sea más barata en tu sitio, Sí, por ejemplo en China, que está subvencionada, en Venezuela, que es casi gratis, o en Islandia, que también es muy barata porque tienen cosas de geotermia y cosas así. Vale. ¿Qué viene ahora? Sí, en cuanto al poder de computación, esta es una noticia de 2015. Es que en 2015 era 11.000 veces mayor que los 500 superordenadores más potentes del mundo combinados. Que es ¿De verdad? una locura. Voy a hacer una cosa. ¿Cómo va a afectar a los bitcoins la próxima, y no sé cuándo, pero ya está operativo, la próxima salida de los computadores cuánticos? Pues eso es una duda que... Porque todavía ya está el primer computador cuántico operativo. Hombre, en teoría, como se adapta a la dificultad, es que está muy bien pensado.
empezará a ser más difícil y solo los que tengan ordenadores cuánticos... Es una duda que no está resuelta porque todavía no se ha visto lo que pasa, pero sí que puede haber problemas porque... Pero como quedan pocos bitcoins de generarse, ahí se puede... Eso yo no te lo puedo Ya, comentar. por eso. Digo, es algo que sigo de vez en cuando y ya está operativo, entonces ahí puede haber una hostia muy gorda. Sí, el tiempo lo dirá. Pero si se pueden usar para esto, también se podrían utilizar para craquear contraseñas para entrar en las cuentas de los bancos o para un montón de cosas. No sería Bitcoin el único Sí. que se... No, pero si se adapta la dificultad, como has contado, ¿no? Sí, pero no solo es la dificultad. Tú para acceder a tus Bitcoins, para enviarlos a alguien, tienes una clave privada. Sí, el husky, no sé. Sí. Esa clave privada es aleatoria y Sí, bueno, tú te podrías generar una lista de todas las posibles claves privadas, pero el espacio de claves privadas es como de 10 a la 250. Sí, es de 2 a la 256, que es más que todos los átomos que hay en el universo. Entonces, aunque tú te pudieras crear una lista de todas las posibles claves, sería esto comparado con esto posible que hubiera. Entonces sería muy difícil que tú justo una de tu lista existiese, esa clave privada, y con esa clave tuvieras acceso a Bitcoin. Con los ordenadores cuánticos, pues en teoría sería más probable, más posible crear muchas claves privadas y probarlas y tal. Yo no... También hay seguridad, porque eres tú, que también soy un tema de seguridad. Ya, siempre esas cosas van más o menos en medio, entonces también están investigando métodos criptográficos adecuados a ordenar, Sí. para complicar más el algoritmo. Que igual se aprovecha el que lo descubra en el momento, que 10 minutos después va a estar... Y esto era hace 2 años, que si volvemos para atrás 2 diapositivas o Pero 3. eso es impresionante lo que estás poniendo ahí, ¿eh? Eso es cierto. ¿Qué? ¿Esto? Sí, 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 tenéis la- aquí el link del tío que se estuvo ahí echando las cuentas. Sobre todo, más que nada, o sea, de triste entre comillas, es decir, porque estos 500 supercomputadores normalmente se utilizan para ciencia, Sí. inteligencia artificial, tal. Entonces está una red 11.000 veces más rápida dedicada a resolver criptomonedas Sí. en vez de a temas de ciencia, Sí. tiempo, de física del mundo. Y otra cosa, estos ASICs pueden resolver únicamente el algoritmo de Bitcoin, el hash de Bitcoin. No pueden hacer ninguna otra cosa. El poder, la electricidad que se consume en la red de Bitcoin es igual a la que se consume en un país como Malta. Bueno, bueno. eso no hace mucho. Ahí está. Ahí está. Y si veis la gráfica de antes de la dificultad, cómo ha avanzado desde 2015 hasta ahora, el 2015 estaba aquí en 10.000 millones. Ahora mismo no sale en la gráfica, pero se ha multiplicado por 100 más o menos. Entonces, lo de 11.000 no sé cómo estará, pero yo diría que está más grande todavía. Vale, entonces, a continuación, que para analizar Bitcoin desde una perspectiva de cuánto realmente vale, ¿vale 5.000 pavos? ¿Vale más? ¿No debería valer nada? Tenemos que resolver, contestar la pregunta de a qué aspira a ser Bitcoin. Al principio dijimos que el dinero tenía 3 funciones. Una era medio de cambio y otra era almacén de valor. Pues pasar. Medio de cambio para pagar nuestro café y esto para guardar nuestra riqueza. Como medio de cambio, os comenté antes que la red puede procesar unas 3 transacciones por segundo. Eso es muy poco. La red de Visa, para que os hagáis una idea, cada segundo puede procesar 2.000 transacciones. Entonces tendría que... y en un tiempo mucho más pequeño. Pero realmente el competidor con el que está compitiendo Bitcoin es la red de Visa. Yo creo que no. Y hay gente que cree que tampoco. Como el siguiente señor que vamos a ver. Mira, el siguiente señor no. Vale. Si pensamos que Bitcoin debería ser un medio de cambio para pagar el café y el pan, hay un tío que hizo esta visualización que os cuento. Lo amarillo es el precio de Bitcoin en escala logarítmica. Y lo gris, que casi no se ve, es el valor intercambiado en la red cada día. Entonces, el precio de Bitcoin por el número de transacciones. Y si nos fijamos, pues
las dos líneas van bastante juntas. Hoy en día, si usásemos esta medida de la relación entre un valor y el otro para decir Bitcoin está en una burbuja o Bitcoin no está en una burbuja, pues vemos que si el precio estuviera mucho más arriba, sí que podríamos decir sí, pero vemos que van bastante parejo. Entonces, Bueno. por ahora, ¿Pero por qué quiere decir que eso no es una burbuja? porque el valor de la red estaría aumentando de forma proporcional A su utilización. a su utilización. Sí, pero bueno, en el fondo el Bitcoin per se, es decir, al final el Bitcoin per se no tiene valor, ¿no? Bueno, no tiene valor como nada, me refiero. Pero bueno, si utilizas una moneda de referencia como el dólar, el euro, en el fondo es libre mercado. Tú puedes cambiar un Bitcoin a lo que alguien te quiera cambiar un dólar, porque el mundo del Bitcoin en sí, hasta que no lo relacionas con el resto de economías, como no lo puedes utilizar en el día a día para comprar zapatillas o la comida o lo que sea. Bueno, ya puedes. Bueno, ya puede ser en algunos sitios, pero son pocos sitios. Sí. Entonces, en realidad, cuando mides su valor es cuando lo pones en referencia a otras monedas aceptadas para comprar cosas en el día a día, que es lo que uno necesita, ¿verdad? Entonces, en el fondo es libre mercado. Entonces, ¿cuánto vale Bitcoin? Pues lo que quiera pagar, ¿sí? Claro, esto al final es crear medidas para encajar en nuestra cabeza, como hacer una Sí, por eso representación te de la digo, no, realidad. pero por eso te digo, quiero decir, este tipo de gráficas son tricky, es decir, el tío puede querer decir, porque tiene su agenda, porque quiere que el Bitcoin funcione, pues puede decir, mira, como se utiliza mucho como medio de transacción, Sí, porque al final esta gráfica se mide lo que se puede medir. sí, bueno, eso al final es como utilidad, es útil, como es útil, vale, es lo que quiere decir el tío. Se Pues mide, no, las sí. cosas no se miden por utilidad, se miden por libre mercado. Se mide lo que se puede medir. Pero si cogemos la otra hipótesis de que Bitcoin es bueno, déjame ver sí, pues claro, ¿no? Lo vas a comprar, no, si Bitcoin es bueno como un medio de almacén de valor, entonces si todo el mundo usa ese Bitcoin para guardar su dinero, nadie haría transacciones. ¿Y cómo mides eso? ¿Cómo lo pones en la gráfica de antes? Pues es eso, no se puede medir todo. Este es otro tío que está en Twitter que también dice cosas con bastante sentido y una de ellas es esta. Bitcoin es el primer activo de la historia de la humanidad que es inconfiscable por ningún juez, por ningún gobierno, por nadie. Tú puedes tener tu contraseña en la mente y puedes cruzar fronteras sin que nadie pueda quitarte lo que es tuyo. Y esto tiene mucho valor. Y entonces debemos pensar, ¿con qué deberíamos comparar a Bitcoin? Teniendo en cuenta esto. Con algo como el oro, algo como los paraísos fiscales, que es algo que la gente usa para conservar su dinero, o con Visa. Al final, creo que es mucho más interesante esto. Bueno, suelo decir que, por ejemplo, ahora hace poco lo he visto, ¿no? Venía que China había prohibido, Sí, no el Bitcoin, sino... sí, cerró mercados. Cerró mercados y prohibió las ICOs. Sí, al final si se pone un pollo en tu casa, te quitan la Vale, entonces hemos visto que podemos comparar el Bitcoin con un activo como el oro y decir, vale, son similares, hacen una función similar, tal. Vamos a ver qué dicen los jefes de los bancos más importantes del mundo. Aquí lo vemos. El jefe de JP Morgan dijo que no valía para nada. Hasta dijo que su hija era tonta porque había comprado Bitcoin y se pensaba que ya era la más lista del mundo. Bueno, aquí en las notas tenéis las fuentes, podéis ver las noticias. El día siguiente, Un poquito, ¿eh? sí, el mes pasado. El día siguiente, esto es una página donde se ve un producto que se opera en la bolsa de Estocolmo, que es más o menos como un ETF, que es como un producto respaldado por Bitcoin. Entonces tú tienes, imagínate, 100 Bitcoins en tu casa y haces pues 100 papelitos y dices, pues tienes derecho a un Bitcoin. Pues esto es básicamente eso. Y aquí abajo no se ve, pero nos dice qué instituciones fueron las que más compraron o vendieron este producto. Y si tu institución compra, pues pueden ser por dos cosas, o porque lo compras para ti o porque tus clientes lo están comprando a través de ti. Pero en cualquiera de los dos casos, si lo compras para ti, después del día anterior decir que era un fraude, es un sinvergüenza
Y si le estás dejando comprar a tus clientes algo que crees realmente que es un fraude, pues tampoco tienes mucha... Pero eso es verdad. O sea, lo que tú estás diciendo es que el tío, Sí, el día siguiente, uno de los que verdad. más compró fue él. ¿Verdad? ¿Verdad? Tienes también las fuentes en las notas, pues... ¿Cómo sabes? Sí. Bueno, en teoría lo que dicen es que como ahora mismo los bancos, aparte del Banco Central, los propios bancos crean dinero con la reserva fraccionaria, con la hipoteca, se crean dinero. Entonces, claro, controlan el dinero. Entonces la gente dice que los bancos, como JP Morgan, no quieren el Bitcoin porque ya no tienen ellos el control. No, ya no pueden controlar el Bitcoin, acá no se pueden controlar más monedas. Y ahora mismo, dentro de Bitcoin hay un montón de empresas y si empezáis a leer, pues veis que hay un montón de confrontación porque hay un grupo que quiere como controlarlo más y hay otro grupo que no quiere que pase eso. Y pues, todo el día ahí. Vale. A continuación vemos pues, otro CEO de Morgan Stanley que dice que no, que lo que dijo el otro no es tan así y que las criptomonedas son más que humo, más que una moda. Entonces eso es que vendió. Y en Goldman Sachs van un paso más adelante. Dicen que están creando su propia división para que sus clientes puedan operar criptomonedas. Y el CEO de Goldman Sachs dijo que no tenía, lo tengo aquí apuntado, que no tenía, estaba pensando todavía y no había llegado a ninguna conclusión. Creo que en estos casos es prudente hablar más en esa línea porque pues, cuando aparecieron los coches, los constructores de carruajes de caballo, los que dijeron que los coches no iban a durar, pues no duraron mucho. ¿Y qué tenemos a continuación? A continuación está esta señora, que es la directora del Fondo Monetario Internacional, y también habló al respecto de lo que dijeron estos hombres. Y dijo que ignorarlas puede que no sea muy sabio y que les pueda comer la merienda a los bancos. Bueno, Claro, las criptomonedas también. Ahora hay bancos que están creando sus propias criptomonedas. Claro, es yo decir, te voy a hablar de Santander. esto también. Pero bueno, hay ciertas fricciones porque como la moneda depende del Banco Central, el Banco Central también te cobra un dinero, ¿vale? Por prestarte a ti, ¿vale? Y tú al día siguiente tienes que cobrar un poquito más. Con criptomonedas eso no existe, por lo cual hay menos fricción en la economía. ¿Vale? No hay una comisión que se quede a alguien, en este caso el Banco Central, pero bueno, no hay una comisión. Entonces no hay nadie que se enriquezca per se, ¿no? Con el intercambio, ¿no? Entonces eso es positivo también para los bancos porque les puede aumentar su comisión a base de no haberse la dado. Bueno, pero también luego voy a hablar de eso. Pero el poder de las criptomonedas, el poder de Bitcoin, viene porque ha quitado un intermediario. Claro. No, está bien pensado. Vale, y pues esto viene al respecto de lo que acabo de decir, de los señores banqueros que creen que están muy ciertos en lo que piensan. Al final, las cosas que más te pueden hacer daño no son las que no sabes, sino de las que estás 100% seguro, porque como te equivoques, pues puede que no te vaya muy bien. Vale, puede pasar. Y esto que voy a hablar es el señor que dijo la frase de antes, Charlie Munger, es el socio de Warren Buffett, que es pues, uno de los señores que tiene mucho dinero en el mundo. Y dice cosas con mucho sentido, como que, por ejemplo, cuando tú quieres comprar una empresa, tienes que tener en mente una valoración. Tienes que tener algo con que compararla y en función de eso, si el precio está más bajo, decir, vale, pues lo compro o no lo compro. Si vamos a diseñar un avión para que la carga de pago sea de 10 toneladas y la carga de pago que le metemos sea de 9.299, no estamos... Si sabemos que con 10.000 peta, no podemos meter 9.999. Entonces en la bolsa es lo mismo. Si la valoración ideal que tenemos es de 100 millones y ahora mismo está operando en 99, pues no tenemos mucho margen de seguridad. Charlie Munger dice que cuanto mayor sea ese margen, más seguridad podemos tener a la hora de comprar. En el caso de Bitcoin, lo hablamos antes de que se puede comparar con el oro. ¿Y cuál es el valor de mercado de todo lo que hay en el mundo ahora? ¿Alguien tiene una idea? Vale, pues puedes pasar. Bitcoin está aquí. Esto es de hace un par de meses.
tenía 41.000 millones de capitalización. O sea, juntas todos los bitcoins, multiplicas por el precio, 41. Ahora son unos 70, 80 mil millones de tal. El oro está aquí, 8,2 T de trillones, o sea, aquí lo digo. Entonces era unas 200 veces mayor que el oro. No, el oro era 200 veces mayor que el bitcoin. Hay valor. Sí. Y imaginaos que existiera una cosa como el oro, pero que en vez de ser dorado fuera marrón, que no condujera la electricidad, que no fuera dúctil, que no sirviera para nada, pero que tuviera una propiedad mágica, que tú lo puedes enviar a cualquier lugar del mundo en unos minutos, unas horas, y llegase así. ¿Cuánto valdría eso? Pues eso es una cosa que básicamente es Bitcoin. Tenemos un margen de seguridad muy grande ahora mismo, porque está... No, eso no lo entiendo. Es decir, el margen de seguridad al final está relacionado con la capacidad de generar una empresa. Digamos. Si una cosa vale... El margen de seguridad, por ejemplo, es yo valoro mi empresa a... Si tú la valoras a 100 $100 por acción y se está vendiendo a 50, eso es, tienes un margen. Sí. Pero ojo, porque estás hablando de la capacidad de generar dinero de esa empresa. Ahora, el Bitcoin per se es otra cosa, es otra cosa distinta. Es un valor. Vimos antes el oro que en los años 60, Tú hablas por la escasez, sí, te refieres a la escasez. en la escasez y el valor de mercado. El oro en los años 60 valía una onza $30. Hoy una onza vale $1.200. La gente no usa 40 veces más joyas que hace 50 años. No usa 40 veces más el oro El oro es a circuitos. No. Es un tacto tácito, digamos, entre la gente, igual que el Bitcoin. Al final es, Entonces, acordamos todos pensar que esto tiene un valor. el valor del oro que pudiéramos atribuir a la industria, a las joyas, ha variado poco desde hace 50 años. Pero su precio ha aumentado mucho. ¿A qué se puede atribuir eso? A lo que la gente lo valora como almacén de valor. Entonces, si algo que es un buen almacén de valor, según el mercado cree, tiene una valoración de esto, y tenemos otra que como almacén de valor es igual o mejor incluso, porque si tú quieres enviar 20 kilos de oro a Australia, te va a valer una buena pasta. Si tú quieres enviar 50 millones de dólares en bitcoins de aquí a China, te vale lo mismo que si quieres enviar 10 euros. Entonces... Pero lo curioso es que son acuerdos tácitos, es decir, la gente Sí, claro. acepta eso. Es decir, ¿por qué el oro vale lo que vale? Si no se utiliza, o sea, no, como dices tú, no tiene un uso industrial utilizable por los humanos, etc. Es un acuerdo tácito, es que es curioso, no me explico, como son muy raros. Lo mejor, lo que sí que tiene un valor útil de verdad, cierto y en lo que no te equivocas, es el stock market. Porque eso es lo que la gente en el día a día utiliza. Tú utilizas tu iPhone, eso tiene una demanda segura. Bueno, una demanda segura, todo puede caer y todo puede no tener valor y tal, pero me refiero a las empresas en general, no uno en particular, sino a la economía en general, un SP500, un tal. Eso sí que es un respaldo real de valor. Lo demás son acuerdos tácitos, y como acuerdos tácitos podrían caer, no podrían caer. No, pero el acuerdo real de valor también es muy subjetivo. No, porque son productos que utilizas, es decir, que pueden perder valor con el tiempo, claro. Sí, pero la valoración de las empresas tiene en cuenta lo que van a ganar en toda su historia. Sí, bueno, sí, es cierto. Una parte de un tercio depende del modelo que utilizan. Sí, ¿no? sí. Es cierto, es cierto. Y caen y tal, pero si tú ves la economía en su conjunto, que es un SP500, ya no es tan fácil que te caiga. Y aparte que luego hay un truco, porque siempre sube el SP500, pues son 500. Si alguna va mal, la quitan y ponen otra. Claro, claro. Entonces, por eso siempre sube. Pero bueno, eso me da igual que el 35, Sí. salen y tal. Bueno, eso es... Yo tengo una Dime, pregunta dime. con respecto a lo que dijiste antes. Cuando tú haces una transacción con Bitcoin, Sí. no te cobran impuestos, ¿no? Te cobran tasas también. ¿Te cobran tasas? Porque como hemos visto, el beneficio, el reward, la recompensa por minar un bloque va decayendo cada X bloques, cada 200.000 más o menos. Entonces, ahora son 12,5, pero cuando ya no se pueda minar más bitcoins, ¿cuál va a ser el incentivo para que tú sigas poniendo tu dinero para procesar transacciones? Pues ahí las comisiones van a tener un papel mucho más importante que ahora.
Las personas del futuro resolverán eso. Pero ahora mismo también tienen... Sí, comisión. ahora hay comisiones. Pero una pregunta, si tú, No, por pero es ejemplo, descentralizado, no tienen las comisiones. Sí, pero si Es hay que ahora más, mismo la red sigue pagando. si hay más transacciones de las que caben en un bloque, los mineros incluyen en ese bloque las transacciones que le den más comisiones. ¿y quién cobra esas comisiones? Ellos. Los que lo minan. Tú en tu casa, si tienes... Sí, o sea, y cuando minas el bloque te llevas los 12,5 de haber minado y Más las además las comisiones, comisiones. Si ya empieza a haber comisiones... Pero al final estás pagando un precio. Sí, pero bueno, en teoría como te recompensan con... cuando minas, con el propio valor que te dan. Claro. En un futuro, bueno, pero de momento... Oferta y demanda. Si no, la gente podría usar otras criptomonedas, pero la gente está eligiendo enviarse dinero en Bitcoin. Entonces, es un sistema descentralizado que hay que pensar que es muchísimo menos eficiente que si tú te pones tu servidor aquí, porque aquí haces las cuentas una vez. En la red con 50.000 nodos estás haciendo la misma operación 50.000 veces, y eso es, por definición, por sentido común, va a ser siempre más ineficiente. Entonces renuncias a unas cosas y ganas otras, que es que el blockchain es imposible de modificar, está como escrito en piedra. Una vez algo pasa, Si por ejemplo hubiese un avance tecnológico como por ejemplo los computadores cuánticos y obtienes un elemento con el que tener una capacidad de procesamiento superior al 50% de la red, ¿te cargarías la moneda? depende de si eres bueno o si eres malo. Si eres malo, es así, si eres malo, podrías generar transacciones fraudulentas, y como tú eres el que tiene el... Siempre es el más rápido en escribir el bloque, Claro, pues puedes escribir lo que tú quieras en ese bloque. si puedes escribirlo y escribir más antes que las otras personas se den cuenta, Pero ineficiente el sistema no llegaría, si sigue creciendo, sí. no llegaría a colapsar. Yo creo que es súper ineficiente. No haber ninguna capacidad para seguir construyendo bien. Por eso está limitado y tiene un número máximo. Está a lo mejor pensado por eso. ¿No? Por eso los bloques son máximos de 1 mega. No, me refiero a lo de los 21 millones de bitcoins. A lo mejor tiene que ver por eso. Porque ahora calcula la curva y dice, bueno, a partir de aquí ya no habría ningún tipo de recompensa. Lo que se refiere a él es que si cada vez es más difícil, llegará un momento en que sea súper caro o sea inviable. Sí, pero digamos. entonces la dificultad baja y máquinas menos potentes son capaces de obtener la misma recompensa. Está todo... Está todo pensado. De momento, en 9 años de historia que he tenido, nadie ha conseguido hackear el blockchain de Bitcoin. Sí que se han hackeado mercados, porque al final el punto más débil es en el que puedes atacar. Eso lo vemos después también. Vale, puedes pasar. Eso lo vemos a las 12 horas. Si esto es un podcast de, no sé si os suena a este tío, es un tío que entrevista a un montón de gente muy crack, y entrevistó a Nick Szabo, que es el de la frase de antes, y a Naval, que es el del principio. Son unas 2 horas que pues, este puente, cuando os vais a vuestra casa, os lo ponéis en el tren y os lo va a explicar muchísimo mejor que yo, y mola mucho, os lo recomiendo. Vale, y a continuación, que es el final ya de esta primera parte, vemos dónde está, qué tamaño tenía la burbuja de las .com en el año 2000 y qué tamaño tienen todas las criptomonedas, Bitcoin y todo ahora. Está aquí. ¿A qué te refieres con la burbuja de las .com? Este es el 2000. Nasdaq. 2000, ¿no? Sí, en 2000. El Nasdaq es un índice de empresas tecnológicas americanas. Si sumas la capitalización de mercado de todas esas empresas en el año 2000, pues vale esto. Y luego hubo un crash. O sea, Sí. cayó el valor muchísimo. Lo que Entonces, pasa es que Es cierto que hay una burbuja, porque hay un montón de criptomonedas que no resuelven ningún problema o son directamente estafas. Pero ¿hasta cuándo puede crecer esto? Hasta que pues se vaya a la mitad. no, pero lo importante no es que esto valiera 6,7 trillones. Es decir, no había burbuja porque el valor fuera muy grande.
Había burbuja porque el valor era muy grande en función de los ingresos reales, es decir, si normalmente tienes un PER, es decir, Sí, el price. un price to earnings, es decir, lo que tú ganas, una típica valoración es 10 veces, ¿no? Mi empresa vale 10 veces lo que yo gano. ¿Vale? Claro, que por cierto, ahora Amazon están de 100 y pico, es una locura, pero bueno. Cuando estaba esa burbuja es porque básicamente el valor era muchísimo mayor, lo que los accionistas intercambian era muchísimo mayor que los beneficios reales que esa empresa ganaba. Pero en cambio, volvemos a hablar de si o sea, entonces pues había burbuja, es decir, yo estoy diciendo que, pues eso, mi empresa vale 300 veces lo que yo gano, o sea, lo que se gana en un año. Pues eso quiere decir que si yo quiero rentabilizar esa inversión tendría que esperar 300 años y nadie vive tanto. No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista hay una métrica con la que tú puedes decir que hay una burbuja. Criptomonedas es un activo nuevo que no puedes hacer un duration. Sí, es raro, por eso te digo, ese es otro tricky. Ese gráfico que has puesto ahí es tricky también. No lo digo. Pero ¿entiendes por qué te lo digo? Sí que puedes compararlo con cosas como el oro. Sí, eso sí, porque el oro vuelve a ser lo mismo, es un acuerdo tácito entre gente. Pero viene a ser un acuerdo tácito entre gente desde hace 2000 años, 3000 años. Además estamos hablando de una moneda que tiene 9 años de antigüedad y en no menos de 10 países en Europa el 50% de la población no tiene acceso a internet. Con lo cual hay al menos 10 países en Europa, estoy hablando de Europa, donde el 50% de la población no tiene acceso a internet, nunca. Ucrania, Serbia, todos esos países, porque lo estuvimos tratando este fin de semana de una aplicación, lo vimos y yo me quedé alucinado con los datos. El problema es que al final toda esta tecnología, pues, está muy bien. Que habrá que ver cuántos de ellos tienen acceso al oro también, ¿eh? Que eso No, pero que me refiero que al final todos tenemos una imagen mental del oro, una manera palpable de oye, yo tengo una moneda, pero esto para mí, aunque no sea cierto, representa oro. ¿Cuánta gente no tiene acceso a Bitcoin ni siquiera? ¿Pero qué representa el oro? Es decir, lo que pero es una cuestión de Claro, no pero de, tampoco tienes de acceso a no- oro. pero es una cuestión de costumbrismo, de que Sí, tú sí, eres sí. capaz de imaginártelo. Que el problema de estos saltos tecnológicos es el adaptar a la población a ellos, Claro, hay problemas. si quiere adaptarse. Hay problemas que Bitcoin resuelve, que es el de la Sí. descentralización y el no tener que confiar en una tercera institución. También ten en cuenta que se supone que es una idea que está hecha para que termine de madurar dentro de cientos de años, no ahora. El Los problema- problemas se alcanzaban los Teniendo en 20.000 cuenta años. que están todas las estimaciones calculadas para que descienda el uso de Internet al 10% de lo que se usa ahora mismo entre 2035 y 2039, porque es una moda, porque Yo tampoco. El caso, que el problema que Bueno, no resuelve Bitcoin puede ser, es el de espera, la... puede ser, porque yo leí que un porcentaje altísimo de la red es porno. Entonces, si la gente se vuelve de momento más, y además, a lo mejor baja el tráfico de la red. si tú coges estudios políticos a lo largo del tiempo, siempre el mundo ha ido de izquierda a derecha cambiándose de un lado a otro y ahora estamos muy a la izquierda porque tenemos una visión muy abierta en cuanto los gobiernos tiendan en general hacia la derecha. No hablo de momentos puntuales, lo de que en la derecha tú vas a poder seguir teniendo partidos de izquierdas, pero igual prohíben el acceso a internet en otros países. Bueno, eso es complejo, todo el mundo muy variado. Claro, por eso, pero que me refiero, que esto al final, el no tener un histórico detrás. Pero bueno, es como el mismo miedo de, ¿y si mañana Sí. el oro no vale nada? O bueno, vale lo que valga Sí. la demanda que hay en la industria Sí. de cables para high fidelity o cosas así, que eso es mínimo. Sí. O joyas. Y es lo que decía, el problema, hay uno que resuelve, el problema, por ejemplo, de la desigualdad de la riqueza, no lo resuelve. Pues ya será otro el que lo venga a resolver. Claro, pero eso no tiene que ver nada. Claro. Son dos cosas distintas. Sí. Intercambio de valor. Y lo de que no exista, no lo puedes tocar, tú no necesitas imprimirte un correo electrónico para saber que existe. Bueno, y las monedas son digitales hoy en día. El euro lo tienes en la tarjeta de Sí. y al final es como físico. Vale, Pero bueno, pues es un acuerdo tácito de la gente. hasta esto viene la primera parte. Si queréis tomar un trago de agua. Bueno, porque no estamos